de todo lo que es aglomeración y se va a direccionar con una correa transportadora. Y este sistema o esta operación consta de dos equipos. Ya, una que son correas transportadoras tipo Grasshopper y un apilador radial, como el que ven acá. Por ejemplo, esto es un apilador radial. Vemos que está montado sobre oruga, ¿cierto? Y tiene una correa transportadora, la cual eh, va a posicionar en su posición final el material en la pila. Y estos correas tipo Grasshoppers son como un tipo saltamontes, ¿cierto? Por eso tiene ese nombre y están dispuestas una tras otra o modo zigzagueante también, eh, con la intención de direccionar todo este material hasta eh, dejarlo apilado o depositado en la pila. Apiladores radiales, Krupp, Raco, FAM, son uno de los más comunes usados, de los que van a escuchar más su nombre en faenas mineras. Estos son los stackers. Ya una vez que el mineral sale del proceso de aglomeración, este es recibido por un apilador móvil primario, desde el cual se transporta el mineral hasta un sistema de correas zigzagueantes y pasar hasta el stacker para ser depositado en la pila. El apilamiento tiene un proceso anterior, cierto, previo a su depositación, pero no me refiero al mineral en sí, sino que me refiero al área en el cual se va a depositar el mineral, ¿ya? Eh, Antes de ser apilado, este material debe estar, o sea, esta área debe estar ya resguardada, ¿cierto? Debe tener su correspondiente nivelación topográfica, su limpieza, pero importantísimo es que tiene que tener integrada el revestimiento HDP, el cual es el impermeabilizador para que los fluidos no sigan tierras abajo, ya, y causen contaminación o pérdida de PLS. Como ustedes pueden ver en esta imagen, ahí está el grupo de HDP instalando las carpetas de HDP. Estas carpetas son aproximadamente de 2 a 4 milímetros, dependiendo de cómo lo use cada faena minera. Y generalmente se comercializa en rollos de 7 metros por 300 metros, por 150 metros, ¿ya? Dependiendo del espesor de este HDP. Vemos ahí que hay unos sacos, ¿cierto? Que es para evitar el ingreso del aire por las carpetas, ya que este trabajo de instalación y soldadura de HDP es bien complejo y está bien sujeto
a las condiciones climáticas que se generen en cada faena, ¿ya? Porque influye mucho el viento, influye mucho las temperaturas, recuerden que a altas temperaturas el, el poliéster va a dilatarse y a bajas temperaturas se va a contraer. Entonces, el punto para trabajar con estos materiales tiene que ser un punto medio, que no esté muy dilatado el material. O sea, lo más recomendable es que se trabaje con el material lo menos dilatado. O sea, a horarios donde haya una temperatura más baja. Y lo otro es que tienen que estar instalados el sistema de tubería recolectora, porque estas van a ser las que van a direccionar y recolectar todo el PLS en la pila. Esto es como a modo grueso, ya que eh, debiera saberse o debiera verse también acá que también acá va a haber un material de revestimiento el cual va a proteger esa carpeta de SDP para que no se eh, para que no se agriete, no se produzcan eh, cortes ni se raje la carpeta eh, por las mismas fuerzas de la pila y también la compresión que se va a generar por los mantos que se van a ir depositando arriba de la pila. Bueno, ya cubiertos estos puntos en la diapositiva anterior, se comienzan a construir los módulos de lixiviación. Como muestra acá un stacker, un dibujito con un stacker que ya está depositando el material y disponiéndolo en una pila para su posterior curado y eh, lixiviado. Circuito de apilamiento con correas fijas. Esta es una forma de apilamiento. Es un carro de descarga eh, en la correa transportadora. Como se puede ver en la imagen, las correas de descarga están fijas. El carro de descarga se mueve cuando es necesario por los módulos de lixiviación. O sea, estas correas son fijas y este va a ser el que va a depositar, esta correa va a ser la que va a direccionar y va a depositar el material. Esta se va a ir moviendo eh, a lo ancho de la pila, llenando los módulos. Este apilador se desplaza a lo largo del primer módulo, descargando una hilera aproximadamente de 5 metros de alto y a lo ancho de toda la pila, o sea, este ancho. Entonces se va a ir moviendo paralelo a la pila, o sea, de allá hasta acá. Luego avanza 1 metro hacia adelante o hacia atrás en este caso, porque se llama apilamiento o sistema de apilamiento en retroceso. O sea, se va a ir llenando la pila hacia atrás. Se va a ir va a ir llenando alturas de 5 metros hasta completar todo este módulo y va a avanzar 1 metro, o en este caso va a retroceder 1 metro y va a repetir este procedimiento hasta completar los metros cuadrados que se necesitan de pila al exiliar.
ese es un sistema con correas estáticas o fijas, ¿ya? Con correas fijas. Pero también hay otros métodos que son con un sistema de correas móviles, ¿ya? Para este proceso se necesita los siguientes equipos: una correa transportadora portátil con extensiones largas, una serie de correas transportadoras portátiles con rampla, una serie de correas portátiles convencionales, una correa transportadora del cargador, una correa transportadora horizontal para alimentar el apilador, un apilador radial, una grúa horquilla, todo terreno, para ir reubicando las correas. Si ustedes, como pueden observar en este dibujo, así se va a ir formando una pila cuando tiene un apilador radial. O sea, este va a estar ubicado acá y este va a ir haciendo este radio depositando. O sea, la pila va a quedar en sus extremos eh, con esta forma, cóncava. Así cuando empieza y cuando termine también cóncava. Y ahí se pueden ver en las imágenes cómo están dispuestas las correas una tras de otra, ¿cierto? Hasta llegar al stacker, el cual va a transportar el mineral y va a ir haciéndolo en forma radial, como se puede observar en esta figura. Si ustedes ponen atención en esta imagen acá, se ve que está cóncavo, ¿cierto? Entonces, ese es el movimiento que hace el stacker. Ahí el comienzo de las correas, comienzo, continuación, hasta cargar la pila. Acá pueden apreciar también que se empezó la pila y hay una figura que es media cóncava, ¿cierto? Porque ahí empezó el apilador radial a apilar el material. Así se disponen las correas, una tras de otra, hasta alcanzar la distancia necesaria. Es muy típico que el apilador radial forme un arco con sus extremos, como es este caso. Pero siempre se va a buscar en la lixiviación eh, una forma rectangular, es lo ideal. Las correas, a medida que avanza la pila, se van reubicando estratégicamente, y esto para equiparar las horas del equipo. ¿Ya? O sea, yo no puedo recargar una pila con tantas horas de operación encima y otras que tenga mucho menos, ¿cierto? Tengo que siempre tratar de buscar un equilibrio para que mi equipo estén todos operacionalmente disponibles y no que empiecen a fallar, ¿cierto? Sie- Siempre haciéndole las mantenciones en su tiempo correspondiente, pero también cuidarlos de no tener muchos equipos con demasiadas horas, ¿cierto? Para que puedan tener una mayor duración.
Acá se puede ver, muchachos, cómo eh, va avanzando la pila y cómo se iban cambiando las correas transportadoras. Eh, Así comenzó este trabajo, avanzando, va saliendo una correa. La siguiente va descansando, ¿cierto? Para equiparar las horas. Y acá vamos viendo cómo es el proceso de apilamiento, en este caso, apilamiento y remoción de la pila. Las operaciones, chicos, que vamos a encontrar en una pila, vamos a ir viéndola a continuación. Bueno, en esta imagen pueden ver que está ya puesta una carpeta de HDP, están las tuberías de recolección del PLS y arriba vemos, ¿cierto?, unos equipos, un camión descargando un material y un bulldozer, los cuales van a desplegar este material. ¿Por qué, muchachos, este material se está desplegando, se va a desplegar con estos equipos? Eh, es porque este es el material el cual va a revestir la carpeta HDP y va a cuidarla, ya de que el material de la exhibición no la perfore, no la raje, para evitar ciertas filtraciones, lo cual es muy dañino para el medio ambiente. Recuerden que esta se va a regar con una solución acidulada, una mezcla de agua y ácido sulfúrico. Cosa que si este ácido sulfúrico llegara a percolar y a traspasar la carpeta de HDP, se verían afectados el medio ambiente, ¿cierto? Contaminación de las napas subterráneas, y eso afectaría bastante al medio ambiente, así que es muy importante cuidar esta carpeta, por lo cual se deposita un material el cual va a hacer un revestimiento a esta carpeta. Entonces esto se ve en esta imagen, ¿ya? Se distribuye este material por encima del HDP con estos equipos bulldozer, ¿ya? Y bueno, cuando se hacen este tipo de pilas en minería más pequeña, también se ocupan otros equipos de apoyo. Pero lo ideal siempre es el bulldozer porque eh, genera menos fricción, porque la fricción que se genera en la superficie de esta pila, o sea, en contacto de este material con la oruga o con la rueda del camión, va a generar una fricción y esa misma fricción se va a generar abajo y va a puede romper la carpeta. Eso se disminuye con los equipos que tienen que están montados en oruga, ¿ya? Y aumenta lo que están con ruedas. Bueno, acá podemos ver, eh, ¿cierto? Una vez ya que este material está apilado, podemos ver ahí la diferencia más o menos de altura. Hay una persona y la pila debe tener como unos 10 metros de altura, me imagino, o 8 metros de altura. El cual, cuando ya está esta pila completa, debiese dársele un tiempo para reaccionar y comenzar la lixiviación.
Esta lixiviación va a constar de que esta va a ser la pila, se le va a instalar arriba un sistema de irrigación, ya sea por goteo o aspersores, lo cual va a regar la pila con una solución acidulada a una cierta concentración, la cual va a producir la recuperación de las especies mineralógicas que yo deseo obtener, en este caso el cobre. Esto va a producir, a darnos un producto el cual se va a llamar PLS, que va a ser nuestra solución rica en cobre, la cual, por la inclinación de la pila y por la pendiente que va a tener en la base de esta, que va a ir de los 4 a los 9 grados o de los 5 grados a los 9 grados de pendiente, va a producir que se direccionen los fluidos hacia las canaletas de distribución y éstas puedan distribuirlas o llevarlas hasta el almacenamiento que va a ser nuestra piscina de PLS. O sea, pila completa, se riega, se espera una cantidad de días dependiendo de la cinética de lixiviación que, que tenga este material. Previo estudiado ya todo esto, se recupera el PLS por medio de una escaleta de distribución hasta las piscinas de PLS. Cancha de lixiviación se denomina a la superficie donde va a ir montada la pila. Acá se puede observar que esto tiene una altura pequeña, ¿cierto? Y que en la parte superior ya estuvo un equipo eh, ya aplanando un poco toda esta superficie, no compactando, pero sí dejándola más uniforme. Y esta va a ser la capa protectora de la carpeta, o un overlay que le dicen en algunos casos. Acá todavía no está montada la pila, solamente está como una cancha de lixiviación. Las pilas se pueden clasificar en tres tipos. Las pilas permanentes, que son de un piso desechable. Las pilas renovables, que son de pisos reutilizables. En las que les mencioné primero, el piso es desechable y una vez completada la lixiviación, el ripio se remueve. Como el ripio no se remueve, esto quiere decir que la pila se abandona, ¿ya? En la segunda, una vez completado el ciclo de lixiviación, se retira el ripio con equipos o generalmente con una rotopala y se envía a botadero para cargar nuevamente la carpeta con mineral fresco. Y también tenemos una pila modular, que es una combinación de ambas, en que solo se impermeabiliza una vez el piso. El ripio se abandona, pero sobre él se deposita material fresco, formando una segunda capa en el sentido vertical. O sea, va en niveles verticalmente, ¿ya? Este tipo de pila se utiliza principalmente en la lixiviación de minerales
en botaderos. Por eso que vemos los botaderos que son tan grandes, ¿cierto? Porque las pilas se han ido depositando verticalmente. Esto con el fin de aprovechar una capa de impermeabilización, aprovechar las carpetas y seguir montando material. Muchas veces este material es de baja ley, así que no sería conveniente para el negocio armar otro suelo, ¿cierto? Acondicionar otra pila para las recuperaciones que voy a tener. Por eso que se hacen de esa forma. Acá podemos ver pilas desechables o, o permanentes, ¿cierto? Las cuales quedan y el piso es desechable. Ahí quedaron. Renovables. Acá se pueden ver que esto ya... Acá podemos ver que la rotopala que se ve ahí, esta rotopala tiene unos capachos, va girando y va sacando el material. Lo deposita en una correa transportadora y esta la transporta hacia una nueva formación de una pila para recuperar lo que quedó. Entonces esto vendría siendo una pila renovable, ¿cierto? Se reutiliza el suelo, se saca este ripio y se traslada. Y la modular, que vendría siendo en sentido vertical, como lo podemos ver acá. Se va apilando, ¿cierto? Bueno, algunas diferencias entre las pilas permanentes y las renovables en cuanto al campo de aplicación es que las pilas permanentes deberían de ser lixiviadas con minerales de baja ley, ¿ya? Minerales de baja recuperación, de cinética de lixiviación lenta, pero con una buena disponibilidad en espacio de la planta. Ya deberíamos tener harto terreno para poder hacer este tipo de pilas permanentes. En cambio, las pilas renovables se realizan en minerales de mayor ley o de una buena ley en comparación a las permanentes, eh, ya que esto va a pagar todo el proceso de traslado, ¿cierto? De, de transporte del mineral. En este caso con la correa transportadora, el costo energético y todo lo que conlleva trasladar el mineral eh, de la pila, sacarlo y no abandonarlo, ¿cierto? Ocupar esa cancha de lixiviación nuevamente. Minerales de alta recuperación, una cinética una cinética de lixiviación más rápida. En cuanto a las características, las pilas permanentes son pilas altas. Se necesita lograr una densidad de carga por metro cuadrado de superficie generalmente de 5 más metros. Tienen que tener una granulometría relativamente gruesa. Ya como si vamos viendo los conceptos, como una pila permanente necesito minerales de baja ley, significa que tampoco voy a tener una recuperación muy alta. Tampoco podría gastar
tanto dinero o tener un chancado muy óptimo para lo que voy a recuperar. No me paga el negocio. ¿Ya? La altura queda determinada por la compactación del lecho y por las necesidades de oxígeno en el interior de la pila. Las partículas deben tener una buena resistencia mecánica, ¿ya? Porque como van a tener algunos metros de altura, la idea es que estos no se formen en dovela, no se desmoronen, ¿cierto? No haya un colapso de la pila. En cuanto a las pilas renovables, pilas generalmente son bajas para permitir una rápida carga y descarga del material, generalmente de 2 a 6 metros. Granulometría más fina, ¿por qué? Porque va a haber mayor grado de liberación del mineral y como decíamos anteriormente es un mineral con una ley considerable, eso lo va a pagar, ¿cierto? Granulometría relativamente fina, o sea, acá lo más probable es que hubo un chacador terciario y la altura se define por el sistema de carga, cómo cargue la pila, y por la concentración de las soluciones a obtener. Las pilas renovables o permanentes pueden adaptar su configuración. Estas pueden disponerse en una pila. ¿Está bien? Ahí sí. En una pila unitaria, que es la que se impermeabiliza en diferentes sectores de la planta. Todo el material depositado en diferentes sectores para simultáneamente eh, en las cuales van a estar en diferentes ciclos de lixiviación. Y la pila dinámica en la cual se impermeabiliza un sector de la planta y en esta pila única coexisten materiales que existen en distintos ciclos de lixiviación. Pila unitaria se impermeabiliza diferentes sectores de la planta. Ahí lo podemos estar viendo. Y van a tener diferentes ciertos ciclos de lixiviación. O sea, este va a estar en una etapa y este va a estar en otra etapa de lixiviación. Y la dinámica se prioriza un sector de la planta y en esta pila única coexisten materiales que están en distintas etapas de lixiviación. O sea, en una sola pila. Las pilas unitarias, algunas características de ellas, algunas características de las pilas unitarias pueden ser que se carga de una vez la totalidad del mineral en la pila y una vez terminado el ciclo descarga la totalidad de los ripios. Es ventajosa para las plantas de baja capacidad. Es una operación más simple y más flexible. Las pilas dinámicas, la pila está estructurada en módulos y en cada periodo se carga y descarga un módulo. Menor inversión unitaria por aprovechamiento del piso, ¿cierto? Ciclos de operación muy regulares, concentración de las soluciones de proceso regulable. Preparación de la base de la pila.
Dice, en los aspectos constructivos de la pila es conveniente indicar lo siguiente. Corresponde a un terreno con pendiente en la orden de los 3 a 4% con una dirección hacia las canaletas recolectoras de la solución. O sea, esto quiere decir que la pila debe tener una pendiente y que debe estar inclinada en el sentido de donde van a estar las canaletas de recolección, o en este caso las cámaras de recolección del PLS. Los finos de protección o el material que recubrimiento es una capa de áridos finos, normalmente arena, que se encuentra bajo la carpeta impermeable. Su propósito es acomodar la carpeta y protegerla de piedras. Su espesor es de 10 a 20 centímetros. Acá está hablando de los finos de protección. Esto va a ser generalmente, o se limpia bien el piso o se realiza esta operación que es de áridos finos, que generalmente se pone debajo de la carpeta, porque la carpeta nosotros recién mencionamos que la cuidamos por las razones que dijimos, de cuidar cierto el medio ambiente y también cuidar la producción para no perder eh, el PLS. Pero hablamos de la parte superior. Acá se refiere a la parte inferior de la carpeta, ¿ya? Esos serían los finos de protección. Otra sería la base impermeable. Esta base impermeable vendría siendo la carpeta de HDP. Tiene que tener como cualidad ser resistente en este caso al ácido sulfúrico, ya resistente a la tracción, al torque, para que pueda tener resistencia en el proceso de carguillo del material. Debe también resistir a la radiación y a la temperatura ambiental. Eso también va a involucrar eh, la decisión en cuanto a la construcción de la pila del espesor de esta carpeta de HDP. Otro concepto son las tuberías de drenaje, que son tuberías corrugadas y perforadas que se ubican en la base de la pila, espaciadas longitudinalmente. Su propósito es de permitir una rápida evacuación de las soluciones una vez que éstas se localizan en el fondo, evitando con ello la inundación de la pila y la aparición de capas freáticas. Como un factor adicional, permiten airear la pulpa en las zonas inferiores, lo cual puede ser de gran utilidad en el sistema que requieren la presencia de oxígeno, o sea, oro, plata, sulfuro y cobre. Otro concepto importante es el ripio de protección. Es una capa de ripio de unos 20 centímetros de espesor que se ubica sobre la carpeta impermeable. Bueno, acá con respecto a la altura, esto va a ir cambiando de acuerdo a la disposición, ya sea de equipos o disposición de material que tenga cada faena. Algunos pueden ser más de 60 centímetros o hasta el metro. El objetivo es de no perjudicar la carpeta de HDP. Este ripio de protección eh, es una capa de ripio de unos 20 centímetros de espesor que se ubica sobre la carpeta impermeable
cubriendo las tuberías de drenaje. Es de un material de apariencia diferente al mineral de proceso y define el piso sobre el cual se carga dicho material. Su granometría va a estar como al 100% bajo malla 1,5 pulgadas. En algunos casos esta carpeta de ripio tiene una permeabilidad tal que no hace necesario el uso de tuberías de drenaje. ¿Ya? Puede ser que si uno optimiza este ripio no debiera o se ahorraría en las tuberías de drenaje. Pila de mineral. Es el apilamiento del mineral que se le exiliará. En su construcción debe cuidarse el disponer el material por capas a fin de evitar problemas de compactación y disgregación mecánica. Es importante, muchachos, que este material no se sea muy compactado, uno para que no cause problemas en la carpeta de HDP y otro también para que si es que quedaron finos que no fueron bien distribuidos, no se generen zonas de impermeabilización por la compactación. Algunos otros conceptos son los sacos de relleno. Se ubican en los bordes de la pila y antes de las canaletas. Su propósito es de servir de contención de los finos arrastrados por la solución a las diferentes capas de árido que conforman la base de la pila. Ya. Seguimos con las canaletas de recolección. Son las que permiten la recuperación de las soluciones de lixiviación y está integrada al revestimiento impermeable. En las pilas unitarias es común para toda la pila y en cambio en las pilas dinámicas está sectorizada y con salida diferente, con salida en los sectores diferentes. El anclaje corresponde a la fijación de la carpeta impermeable. Sistemas de riego. El sistema de riego es quien permite mojar la pila con el flujo de la solución de lixiviación medido en litros por horas por metro cuadrado. Este sistema de riego es un enramado de tuberías provisto de goteros, aspersores, boquillas, jeringas y otros dispositivos con el objetivo de permitir un riego uniforme sobre la pila, generar un tamaño de gotas que no se vea afectado por las condiciones ambientales, ya sea pérdidas por arrastre, de viento o por evaporación. También generar un tamaño de gotas que no afecte el aglomerado del material. Estar confeccionando de un material resistente a los agentes químicos y a las condiciones particulares de operación. Además de lo anterior, el sistema de riego debe ser lo suficientemente simple como para no presentar dificultades durante las operaciones de armado y desarmado, al término e inicio de la faena. En cuanto a la selección de aspersores versus sistemas de goteo, esto se puede ver en una tabla comparativa que vamos a ir viendo en algunas eh, presentaciones más adelante. Como concepto, esos conceptos que le mencioné son necesarios para poder ir
entendiendo todo este sistema, lo que es carpeta, la carpeta de HP, ¿cierto? El material, ¿cierto? El ripio de protección, las tuberías de drenaje, la base impermeable, los finos de protección, la pila, los sacos, ¿ya? El piso debe tener una inclinación de 2 a 4% dependiente. Por esta pendiente debe escurrir el PLS hacia las canaletas de recolección. El piso de lixiviación debe cumplir con los siguientes propósitos: recolectar y eliminar pérdidas de las soluciones de lixiviación y proteger el ambiente evitando la contaminación de las áreas locales y de las reservas de agua subterránea. Uno de los pisos más utilizados es la membrana de polietileno llamada comúnmente HDP o polietileno de alta densidad en inglés, ¿cierto? Las características principales de este HDP para su montaje son de fácil manejo y económico, posibilidades para cortarlo y perforarlo, flexibilidad incluso a bajas temperaturas, alta resistencia a la ruptura que permite fácil traslado en faenas. Acá podemos ver que se están las diferentes eh, disponiendo las diferentes capas de HDP. Acá podemos ver estos rollos de HDP se comercializan en un formato de rollos de 7 metros de largo y de 300 o de 400 metros o sea, de 7 metros de ancho y de largo de 300 metros, 400 metros. Entonces estos viejitos que hacen, los rollos los expanden a lo largo o los estiran y tienen que irlos soldando a lo largo. Por ejemplo, ahí que están haciendo, ahí están soldando con una cuña térmica. Ya lo que están haciendo es unir dos, dos carpetas para darle continuidad a esto. Ahí podemos ver que se están eh, haciendo la soldadura, entonces se necesita bastante gente porque esto eh, igual tiene su peso al hecho de ser un tramo tan largo de carpeta. El viento puede meterse por debajo de la carpeta y arrastrarla por kilómetros, ya sería casi imposible ya recuperarla. Por esa misma razón, acá le ponen sacos. ¿Ya? Estos sacos eh, debieran ir uno al lado de otro y cumplen la función de impedir que el aire se meta por debajo de la carpeta para que la vuele. Acá podemos ver una soldadura con una cuña térmica y esta funciona básicamente que en su interior, si ustedes le hacen un zoom a esta fotito, van a ver que tiene como dos carriles de rodillo. Entonces esta máquina tiene un soplador de aire caliente en su interior y le sopla aire caliente y deja la carpeta más flexible. Entonces después de que se le ingresó ese aire caliente, con una cierta presión pasan unos rodillos dentados que hacen la fusión del HDP.
Ese es un tipo de soldadura. El que se ve acá es soldadura por extrusión. Con una extrusora, ¿cierto? Se le ingresa un rollo, en este caso de HDP, y acá a una cierta temperatura esto lo derrite, ¿cierto? Derrite este HDP y se va sacando por acá abajo. Entonces esto ahí puede ir haciendo sellos, puede ir soldando, ¿cierto? Donde corresponda. A todos estos procesos se le hacen unas pruebas con aire para ver la calidad de la soldadura, ¿ya? Con el objetivo de que no hayan eh, fisuras ni que haya quedado mal soldada. Este trabajo, muchachos, como les mencionaba, es súper importante hacerlo en condiciones climáticas que sean favorables para este trabajo, porque en condiciones de mucha temperatura o mucho calor hay que modificar los parámetros de temperatura que tiene la máquina en sí, porque también la temperatura del ambiente va a afectar. Ya va a dilatarse mucho la carpeta y al momento de que estos rodillos pasen con la presión necesaria, donde va a estar tan dilatada, se van a rajar las carpetas. Entonces van a generar que en vez de soldar, que se raje la carpeta. Y lo mismo por el viento. Ahí podemos ver acá en esta imagen cómo ven, ahí están los rollos, ¿cierto? Y podemos ver cómo alrededor está lleno de sacos. Y es por lo mismo, porque el viento se entra por ahí y y se vuela la carpeta. Ya, ha pasado en la faena. Acá se ve como, acá, como están tirando una carpeta, tienen usan como unos caimanes, así como hocico de pato, que pesca la carpeta, así. Es como un caimán, pero con que tiene una forma de pato, así, para, para tomar la carpeta y poder trasladarla y poder tirarla. Ya, ahí ven también que están revistiendo una piscina. Igual es bastante cantidad de gente trabajando, ¿cierto? Las cuadrillas de HDP. Y se utiliza un equipo para trasladar el rollo de carpeta de HDP. En este caso, una retroexcavadora. Ya, porque este rollo igual es pesadito, de pesar sus 3 3 toneladas, 4 toneladas. Cuando se hacen reparaciones, por ejemplo, quedan roturas en la piscina o algo así, se le pueden poner parches a las piscinas y con la extrusora se suelda ahí. Entonces ahí queda una soldadura con el objetivo de que no filtre el líquido. Acá podemos ver eh, cómo se está haciendo el llenado del material de revestimiento para la carpeta. ¿Cierto? Se puso la carpeta, se pusieron las tuberías y arriba se está poniendo ese material que es de 1 a 1,5 pulgadas que va a revestir la carpeta, ¿cierto? Que va a cubrirla entre la interfase contacto carpeta con material aglomerado, mineral aglomerado en este caso. Lo hacen con este equipo bulldozer. Ahí está descargando el camión material, seguramente se va a distribuir con el bulldozer. Acá podemos ver que esta capa es como a menos de 1 metro y tanto. Ya por eso les decía que eso va a ir dependiendo de las capacidades, de los recursos, de la maquinaria.
Ya la idea es cubrir y proteger la carpeta, que no se fisure. Y acá podemos observar las canaletas de recolección, las cuales son un corrugado, ¿ya? Lo cual es que al hecho de tener este corrugado causa una mayor resistencia para que este material no colapse, ¿cierto? Y se puede tapar recolecta y ahí traslada con la tubería interior. Ahí se ve el material recolectado ya para la pila, cómo se dispone. Ya está humedecido para poder ser lixiviado. Así se ve la parte superior de una pila, con todo el sistema de riego conectado. Bueno, las partes de una pila, muchachos, van a ser las siguientes. Primero vamos a tener ya la pila formada con los previos procesos que nosotros ya hablábamos, ¿cierto? De combinación del mineral, un aglomerado, ¿cierto? Un apilamiento. Vamos a conseguir esta pila de mineral, ¿cierto? En un terreno que va a tener una inclinación con una pendiente necesaria para que el PLS se pueda trasladar hacia las canaletas de recolección. Acá menciona este pretil, esto que va a ser para evitar o para como una contención de la pila. Y este pretil acá debería tener una zanja a la cual se va a anclar la carpeta. El anclaje de la carpeta y vendría el pretil y toda la carpeta de HDP. Menciona acá ripios. Esta primera capa va a ser de ripios. Mira, acá está dispuesta de otra forma. Ripios, capa de arena, carpeta de impermeabilización y tubería de lixiviación. Ah, no, lo mismo. ¿Ya? Los sacos, que es para evitar que pasen los filtros, perdón, que pasen los finos, y para también hacer la disposición de combinación en canaleta. Entonces, en ese caso, los sacos son bien útiles. Y la canaleta de recepción, la cual va a direccionar todo el PLS hacia las piscinas de almacenamiento de PLS. Acá podemos ver cómo va a ir distribuido las tuberías de recolección. Por ejemplo, acá sale un bosquejo de un mineral de lixiviación de 3,5 metros y abajo va a tener tubos de recolección de 6 pulgadas. Va a tener el mineral, la capa de revestimiento o de sobre revestimiento, que tiene unos 60 centímetros, y abajo va a haber otro tubo de recolección, otra tubería que va a ser de 8 pulgadas.
Tendría el revestimiento de HP, la capa de arcilla y el suelo con su correspondiente pendiente. Así viene dispuesta la pila. La pila presenta una forma de trapezoide. Primeramente, el apilador forma un cono que tiene una altura de la pila que se va a trabajar, luego el apilador va depositando ordenadamente formando un terraplén continuo de 6 a 8 metros de altura, que es la elevación común de pilas. Y así es la forma como se comienza a trabajar la pila. En la minería o en la pequeña planta, ¿cierto? Estas pilas se realizan con equipos de apoyo, ya sea con excavadoras o con excavadoras, con retroexcavadoras o hasta con cargadores frontales. Lo que no es recomendado, pero ustedes saben que cuando es más pequeña la industria, no tiene los mismos recursos que la gran minería como para hacerlo con los equipos que corresponden, en este caso un bulldozer. Ese va a ser el material para realizar el sistema de goteo. La distribución en las pilas siempre esto de traslado. Por ejemplo, el- esta tubería debe ser de 110 milímetros más o menos, lo cual se le instalaron ya los conectores para poder de ahí sacar el sistema de regadío. Los conectores para poder hacer el sistema de goteo. O sea, esta va a ser como la tubería matriz que va a repartir la solución acidulada por todas las demás tuberías de menor diámetro, ¿cierto? Las cuales van a salir ya con una presión, porque esto va a estar conectado a una bomba y también por la diferencia de presión que va a haber, la diferencia de diámetro que va a haber ahí, va a causar también una presión. La conexión para las líneas de riego se van a conectar a la línea de alimentación con conectores. Estos van a ser los conectores que van embutidos a presión. Así queda la parte superior, cuando ya está bien distribuida acá a una distancia de medio metro máximo, para poder regar la totalidad de la pila. Ahí podemos ver cómo se trabaja. Generalmente estos acá podemos ver que hay un flanque, ¿cierto? Hay una conexión de tubería. Está con esta cuerda también porque sirve también para el traslado de las líneas de HDP
y también por las temperaturas estas se tienden a doblar, entonces hay que darle cierta presión para poder unirlas y que estén paralelamente en sus caras basales bien paralelas. Con todo el equipo de seguridad, con los guantes como corresponde. Bueno, vamos con lo que es la lixiviación. La lixiviación es definida como la operación unitaria conducente a extraer una especie química desde una matriz sólida al contactarla con una fase líquida. Este proceso se basa en el que los minerales oxidados son sensibles al ataque de soluciones ácidas. En otras palabras, se disuelve o solubiliza el cobre contenido en el mineral mediante su contacto con soluciones lixiviantes de ácido sulfúrico. Ya la solución lixiviante va a ser el ácido sulfúrico. Entonces, como bosquejo de operación, va a ser que el mineral es sometido a la operación de lixiviación y va a dar como producto o resultado unos ripios o relaves. Y la solución de lixiviación, mediante, una, mediante se le aplique una solución lixiviante, que en este caso va a ser el ácido sulfúrico. Como decía recién, la lixiviación es la disolución parcial o total de un metal de interés. Para que ocurra la lixiviación, esta requiere de un contacto de un sólido con un líquido. Este contacto se hace para poder disolver o solubilizar el sólido parcialmente, por lo menos de tal forma que el material disuelto quede en estado líquido. El objetivo de la lixiviación es disolver parcial o totalmente el sólido para extraer las especies útiles, el estabilizar el líquido en el líquido las especies útiles disueltas y minimizar la cantidad de especies no útiles a disolver. Ya, o sea, yo quiero recuperar solamente lo que me interesa o disolver solamente lo que me interesa. El dimensionamiento del sistema de riego depende del área de influencia de los dispositivos de riego que se usen y la capacidad de flujo dada por la tasa de irrigación. Los materiales usados deben soportar las condiciones de operación, los agentes químicos y las condiciones ambientales. Recordemos que este ambiente no es un ambiente muy limpio, ¿cierto? Está sometido a altas temperaturas por la ubicación de las plantas, ¿ya? Recuerden que en el día hace mucho calor, hay mucha evaporación, en la noche hay mucho frío, se pueden congelar los sistemas de irrigación. Entonces, las condiciones no están en condiciones ideales, están en condiciones extremas, ¿ya? El sistema de riego es que permite mojar la pila con el flujo de solución de lixiviación medido en litros horas por metro cuadrado. El sistema es un enramado de tuberías provisto de goteros, aspersores, jeringas, boquillas u otros dispositivos dispersores de líquidos.
sus objetivos básicos son los siguientes: permitir un riego sobre la pila, generar un tamaño de gotas que no se vea afectado por las condiciones ambientales, pérdida por arrastre de viento y por evaporación, generar un tamaño de gotas que no afecte el aglomerado del material, o sea, que no desarme o que no destruya este aglomerado, y también evitar estar confeccionado de un material resistente a los agentes químicos y las condiciones particulares de operación. ¿Cierto? Lo más importante es que eh, dice el punto permitir un riego uniforme sobre la pila es muy fundamental, ya que yo todo lo que voy a recuperar va a ser por su utilización. Por su... Entonces, si hay partes de la pila que yo no alcanzo a regar, eso no se va a recuperar, eso no se va a convertir en PLS, eso va a quedar tal cual. O sea, todo el proceso que yo gasté anteriormente en chancado y en aglomeración no se van a aprovechar, ¿ya? Debiera de estar bien dispuesto el sistema de irrigación para asegurar que la pila se riegue 100%, para que la pila pueda regarse 100% en su superficie. En el riego por goteo, si hacemos una comparación, es recomendable cuando el agua es escasa por, por las menores pérdidas de evaporación. O sea, el riego por goteo tiene menor evaporación. Así que cuando sea muy escasa el agua, en el caso que está actualmente toda la minería chilena, es recomendable el sistema de riego por goteo. No es recomendable cuando existan riegos de precipitación de sales o impurezas. Ya, no es recomendable. Es recomendable en condiciones de baja temperatura ambiental. O sea, cuando hace mucho frío, cuando se congelan, eh, cuando hay mucho congelamiento de todas estas líneas, es recomendable el sistema por goteo. Y por aspersión es recomendable cuando no hay limitaciones de agua, o sea, cuando no tengo problemas de agua, es recomendable el sistema que pueden precipitar sales, y es recomendable en condiciones climáticas favorables, temperatura mayor a 0 grados. ¿Por qué? Porque los aspersores, como tiran menos cantidad de agua, eh, el gotero, ¿cierto?, tiene una gota más grande, el aspersor tira menos cantidades de gota. Esto provoca que si hay temperaturas que son bajo los 0 grados Celsius, el aspersor se puede congelar el líquido más fácilmente por ser menor cantidad. Y esto se va a parar el aspersor y va a detener todo el riego en un sector. Entonces, esto va a generar que el riego no se haga de una forma correcta, ¿cierto? Y no va a haber la recuperación correspondiente en la pila. ¿Cierto? Decíamos que el goteo es recomendable en escasez de líquido, ¿cierto? Bajas temperaturas, o sea, clima muy frío y con fuertes vientos y permanentes. Cuando no hay peligro de precipitación de sales, que tapen los goteros.
también está relacionado a los vientos porque en los aspersores también produce que el viento le dé un nuevo destino al líquido. Ya si hay mucho viento, entonces pueden caer fuera de la pila, puede haber más contaminación, ¿ya? Generalmente se riega en el orden de los 10 a los 20 litros hora metro cuadrado. Ese es el parámetro que se mide, hora metro cuadrado. Los aspersores son adecuados cuando hay agua en abundancia, cuando esta contenga gran cantidad de sales disueltas y no exista un clima muy riguroso, ya que no esté en condiciones un poquito más favorables y no tan adversas. Pero en lo general se hace la combinación de estos dos métodos de irrigación. Ya. Según lo que hemos avanzado, el sistema de goteo, vimos recién unas diferencias con los aspersores y acá podemos ver cómo es un sistema de goteo en su interior, cómo se compone. Ya, esto está compuesto de un filtro de entrada, una cámara de salida. Esto está interior en la tubería de poliéster. De la tubería, este es el laberinto que se llama, y por estos lados, donde está el uno y el 2 va a ser donde van a ser la salida de las gotas. Hay un diagrama de disposición de goteros donde tendremos el tapón de la tubería, la alimentación, o sea, la entrada, la tubería de 4 pulgadas, la cual se va a ramificar para el riego con un conector que se llama un conector tipo mayo. Este conector se va a ensamblar o se va a entubar en la tubería de emisión, ¿cierto? Que va a regar la planta, que va a regar la pila, perdón. Y acá podemos ver que están dispuestos los goteros. Acá se pueden ver que los goteros están cada medio metro, ¿ya? Cada medio metro está el gotero instalado. O sea, está la línea, ¿cierto? La tubería principal, la tubería de emisión, que va a ser siempre un diámetro menor, 20 milímetros, y van a estar los goteros a una cierta distancia, en este caso es medio metro desde el centro del gotero, y a una distancia también de medio metro entre tubería de emisión. Ese es como un bosquejo, un diagrama. Y bueno, el otro sistema de riego son los aspersores, que estos son adecuados cuando hay agua en abundancia, cuando este contenga gran cantidad de sales disueltas y no exista un clima riguroso. Ahí podemos ver el sistema de aspersores. Aquí. Este funciona mediante la presión que lleva el agua y que lo lleva a hacer esta aspersión más completa. Este puede llegar a mojar, o sea, el 100% de la pila casi, ya en relación al gotero.
Ese es un aspersor. Estos métodos no difieren mucho de lo que es la agricultura, es casi los mismos métodos. La alimentación directa de la solución a la pila es mediante una tubería distribuidora de flujo, desde la cual salen las tuberías que irrigan la solución sobre la superficie de la pila. La, la tubería distribuidora se conecta a la línea principal de flujo, que en esta conexión se instala un medidor de flujo, o sea, un flujómetro. Y cada tubería que sale de la distribución debe tener una válvula de control para tener este control de soluciones, ¿ya? Acá podemos ver un diagrama de cómo es el sistema completo de irrigación en una pila, con goteros, con aspersores, con válvulas. Se puede apreciar bien. Esta vendría siendo la tubería distribuidora, ¿cierto? La que va a alimentar las líneas para la irrigación de la pila. Estas conexiones son de HDP, ¿cierto? Se realizan eh, ensambladas mediante un flange, ¿cierto? Las dos tuberías tienen que tener un staben que va a ser la parte plástica que hace tope con este flange. El flange, esta parte metálica, de acero inoxidable, la cual se va a unir mediante el traspaso de una golilla, de una tuerca y sus correspondientes pernos. Ya en este caso se llaman espárragos. Ya estos espárragos van a atravesar van a atravesar este este flange y se va a atornillar por ambos lados, causando una presión para que puedan unirse las tuberías. Otras no necesariamente no van a ir con flanges, sino que van a ir con una soldadura por extrusión, como en este caso. Un flange, una salida, una disminución de diámetro, ¿cierto? Una válvula y un manómetro para controlar la presión. Válvula, manómetro para la alimentación de la pila. Bueno, acá también todo lo que se riegue, ¿cierto? El mineral se va a depositar por las canaletas de distribución, por medio de las tuberías de drenaje, ¿cierto? Se va a recolectar este PLS, el cual se va a direccionar hacia la cámara de distribución para luego y finalmente almacenarse en las piscinas de lixiviación, ¿ya? Generalmente hay una piscina de PLS, una piscina de refino y una piscina de emergencia en cada faena.
Bueno, dentro de algunas problemáticas operacionales, en la lixiviación en sí, se va a encontrar o podemos encontrarnos con el desacople de las líneas de irrigación de la pila. Se entiende por esto que eh, puede ser desconexión por X motivo, por aire, ¿cierto? Por viento, por la presión que se desconectó una línea, ¿ya? Eh, este puede ser un factor, ¿cierto? Un problemática, la cual el operador de plantas tiene que ir a la pila, hacer la conexión de nuevo o cambiar el equipo de irrigación o el dispositivo de irrigación. En las líneas principales también, ¿ya? También otra puede ser la salida de los tapones, ¿cierto? En cada esquina o en cada donde termine cada línea va a haber un tapón, eh, el cual tiene como objetivo presionar o tapar en sí, valga la redundancia, todo el fluido para que se genere una presión y pueda salir el líquido a una tasa de riego determinada. Salida de conectores, ya, los conectores hay que revisarlos, se pueden también tapar, salir. El aumento de presión en el sistema de irrigación. Si se aumenta la presión, la tasa de riego va a aumentar, ¿ya? Seguramente se va a regar con más solución de la que debiera regarse. Congelamiento de la solución de irrigación. Ya esto es muy común en el sistema de aspersores, pero también puede suceder debido a que los climas en que nosotros trabajamos la lixiviación igual son crudos, ¿cierto? Hay varias faenas que están acá en el norte donde el, los grados bajos o cero llegan a una temprana altura de la noche. Así que eso causa que se congelen las líneas, ¿cierto? Se congele el sistema de irrigación. Lo que se tiene que hacer es ir y hacerle una mantención a ese sistema. Ya siempre tenemos que procurar que la pila siempre esté regando de una forma homogénea. Y también otro eh, problema operacional puede ser el demoramiento de taludes. Ya se crean un plano de falla en en la pila. Esto mayormente ocurre por cuando se impermeabilizan las pilas, se generan estos desplazamientos de taludes y eh, son muy peligrosos, ¿ya? Porque los fluidos se van a direccionar en otra forma y no va a regarse la pila homogéneamente. Vamos a revisar estos factores. Bueno, el desacople de la línea de irrigación se debe a los siguientes factores. El primer factor de ellos se refiere a aquel que está relacionado directamente con el proceso de armado de malla, un proceso en el cual el operador puede dejar mal ajustado ya sea los conectores o los goteros, ¿ya? Líneas de válvula que componen el sistema de irrigación de la pila. Bueno, acá claramente eh, se basa en que la instalación puede estar, la instalación principal puede haber sido errónea, lo cual va a generar que que este desacople genere una falla en la irrigación del sistema. Otro factor
está relacionado con el aumento de presión en el sistema de irrigación. Esto debido a que no se ha controlado adecuadamente la potencia de trabajo de las bombas, me refiero. ¿Ya? Pueden no haberse controlado, perdón, puede no haberse controlado la presión de irrigación y esto puede provocar que haya un desacople en las líneas. ¿Ya? Un tercer factor sería la variación de temperatura entre el día y la noche. Este factor tiende a producir una excesiva dilatación de las líneas durante el día y durante la noche al contraerse, estas disminuyen el largo efectivo de la línea. Eso va a causar que haya un desacople también. La salida de conectores. Si el conector es una especie de reductor, ya que este sirve para unir las líneas final de irrigación con la de distribución. En general, la salida del conector puede deberse a un mal procedimiento en el armado de la malla. Lo mismo, ¿cierto? La misma, el mismo problema, ¿cierto? Que el desacople, ¿cierto? Y también un aumento en el sistema de la presión. Congelamiento de la solución de irrigación. Bueno, lo hablamos en el trayecto del curso, ¿cierto? Que esto puede pasar con bastante facilidad en cuando se trabaja por gotero, ¿cierto? Hay más riesgo de que por congelamiento estos queden sin operatividad. El congelamiento de la solución en las líneas de irrigación se ve con mayor frecuencia en la temporada de invierno. El congelamiento de la solución dentro de las líneas, cualquiera sea esta, disminuye el diámetro efectivo de irrigación, por lo, por lo que tanto genera un aumento de presión del sistema, lo cual puede provocar un desacople o salida del tapón, ¿ya? Porque congelando, se va a ir congelando en la parte interior de la línea, pegada a la línea, ¿cierto? Entonces eso va a causar que esta línea ya no tenga el mismo diámetro, ¿cierto? Va a disminuir el diámetro y por lo mismo va a aumentar la presión. Por lo mismo, estas líneas que se congelen, ¿cierto? No van a poder, no van a poder saberse a qué presión van el, el flujómetro en este caso no va a poder o cuánto flujo no va a poder controlarse cuánto flujo pasa por esa línea, ya porque el flujómetro, al hecho de estar congelada una parte interior de la línea, no va a poder hacer el trabajo de de contabilizar, cierto, el flujo. Y también el desmoronamiento de talud, que es el desprendimiento, cierto, de un talud, que se debe principalmente a la salida de uno o más conectores, al desacople de una línea principal de irrigación o a la salida de un tapón de alguna malla en particular. El daño que se puede ocasionar en la simetría de la pila va a depender directamente de la causal de la pérdida de solución, del lugar afectado en la pila, ya sea si es en la superficie o en la parte lateral que es el talud, y el tiempo en que se demora en reaccionar antes de dicha emergencia. Ya recuerden que cuando pasan estas cosas generalmente se causan
pozas así en la pila. Por eso que hay que actuar rápido. Puedes ver una imagen que se ve que en un sector está congelado el sistema de irrigación. Aquí. Acá también podemos ver la imagen de un desmoronamiento de un talud. Claro, acá se genera por dos tipos de fallas, ¿cierto? Que se cruzan, que se generan ya sea por la forma de la pila o también por el que haya pasado una cierta cantidad de líquido que haya formado ese tipo de falla, ¿cierto? Y se desmoronan. Ahí se puede apreciar esa fallita. Se salió un tapón en este caso, entonces se acumuló más solución y causó este desmoronamiento. Acá también podemos ver otro desmoronamiento. Si ustedes aprecian las dimensiones, igual son unas buenas toneladas de material que se desprendieron ahí. Parámetros operacionales que debemos tener en cuenta, ¿cierto? La ley algunos parámetros operacionales, la ley en cobre total, el consumo de ácido, la recuperación que yo voy a tener en la lixiviación, el tiempo de lixiviación. Ya recuerden que hay algunas pilas que se pueden llevar a cabo por una cinética de lixiviación rápida, o sea, menos tiempo de lixiviación. La granulometría, ¿cierto? Voy a yo a liberar el material y voy a poder tener mejores recuperaciones dependiendo del tipo de pila también que yo quiera cargar. La tasa de riego, ¿cierto? La altura de la pila, el volumen de solución circulante en el sistema, volumen de retención de soluciones en el mineral, la densidad del aglomerado, densidad del mineral sin aglomerar. El mineral contenido en pila retiene una humedad de 15,5%, base seca. El mineral drenado retiene una humedad de base húmeda de 10%. Las soluciones tienen una pérdida por concepto de evaporación en las piscinas de 5,4 milímetros por día. Más o menos para que conozcan esos indicadores. Bueno muchachos, y también en las pilas de lixiviación eh, van a van a estar sometidos a una serie de riesgos también al operar, lo cual va a ser la manipulación de ácido. La manipulación de ácido va a ser súper importante, chiquillos, que sepan hacerla como corresponde. La idea es que siempre ustedes, antes de eh, estar en contacto con estos tipos de manipulación, tengan sus capacitaciones y sus cursos. Ya, una de las cosas importantes es que
tengan ese tipo de capacitación para la correcta manipulación, y también para que ustedes sepan cuáles son los equipos de protección personal que deben usar y en qué condiciones también. También, como vimos también unas problemáticas que van a pasar, todas esas problemáticas las tiene que solucionar el operador de planta, ¿ya? Entonces a lo mejor van a pasar problemas con el gotero, ustedes van a tener que subirse a las pilas a cortar, a reparar, hacer mantención a goteros, a aspersores, ya van a tener que tener algún curso de altura, también trabajo en espacios confinados también, cuando estén trabajando cerca de maquinaria, eh, riesgo también de atrapamiento, ¿ya? Entonces, todos estos riesgos usted tiene que tomarlos en cuenta antes de em, ejercer cualquier trabajo en la planta, ya sea en la parte de lixiviación, pero siempre en pos de tener una buena lixiviación y poder recuperar, cierto, siempre lo que más se pueda de mineral en cobre. Bueno, después de este proceso, cierto, nosotros llegamos hasta acá, hasta la recuperación del PLS, ¿ya? De este PLS, que es la disolución del cobre, y que vamos a seguir una serie de procesos más para recuperar el cobre en su totalidad, ¿ya? Hasta ahora, hasta acá llegamos con la parte de lixiviación en todo lo que es más teoría. Así que vamos a seguir, chiquillos, con la parte que es de extracción por solvente, que es la purificación de este PLS, y luego con la electroextensión, ya que es la recuperación. Muchachos, nos vemos en el módulo de extracción por solvente.